Buenas, buenas, bienvenidos a Eudaimonia. Hoy vamos a continuar viendo los sesgos cognitivos, estos errores en nuestra forma de pensar que nos dificultan lograr una buena interpretación de la realidad. Entonces, empecemos con los que vamos a ver hoy. El sesgo de realismo ingenuo es la tendencia a pensar que uno ve el mundo de forma objetiva y sin sesgos, mientras que si otras personas no ven lo mismo que nosotros, eso es porque los demás son irracionales, ilógicos, ignorantes o están sesgados. Un ejemplo del sesgo se puede ver en muchos seguidores de algún club de fútbol en particular, que siempre perciben cómo su equipo es perjudicado por fallos arbitrales, pero no perciben todas las veces que fueron beneficiados por dichos errores. Esto se puede dar en favor del propio equipo o en perjuicio de un equipo rival, al que se percibe como que siempre lo ayudan para conseguir los resultados. Igualmente, es importante ver las justificaciones y evidencias presentadas por quienes hacen este argumento antes de acusarlos de tener este sesgo. Otro ejemplo sería el que recomienda un medicamento de medicina alternativa, diciendo que quienes lo critican lo hacen solo porque tienen una mala predisposición hacia todo lo que no es oficial y que no están pensando de forma correcta. Nuevamente, aquí es importante escuchar cuáles son las evidencias que presenta la persona a favor de este medicamento, ya que la carga de la prueba la tiene él y no sus detractores, y puede ser que el mismo funcione, pero lo tiene que demostrar con evidencia científica para que estemos justificados en recomendar el mismo. El sesgo de tasa base es la tendencia a sobreestimar o subestimar la probabilidad de un evento por no considerar correctamente la representatividad del mismo dentro del universo al que pertenece y siendo influenciado por eventos o información más reciente. Un ejemplo de esto sería si un satélite cae sobre una casa y luego todos en el pueblo compran un seguro que cubre los daños ocasionados por la caída de un satélite. La probabilidad de ocurrencia de dicho evento es ínfima, pero al tenerlo fresco en la memoria y tener un impacto tan alto, la gente se puede ver influenciada por este sesgo para tratar de cubrirse de futuros daños. Otro ejemplo se puede ver en Los Simpsons. Luego de que vieran un oso en el vecindario, algo que nunca había ocurrido y probablemente no vuelva a ocurrir, pero deciden invertir un presupuesto enorme para evitar que esto se repita. ¡Ah! Ni un solo oso a la vista. La patrulla antiosos funciona de maravilla. Eso es autocomplacencia, papá. Gracias, nena. Según tu lógica, puedo alejar a los tigres con esta piedra. Ay, ¿cómo funciona? ¡No funciona! Ajá. Es una piedra inútil. Ajá. Pero no veo ningún tigre por aquí. ¿Y tú? Isa, quiero comprarte tu piedra. El sesgo de costo hundido es la tendencia a tomar decisiones basándonos en cuánto invertimos en algo, perdiendo de vista su rentabilidad o los beneficios reales que eso nos está o nos estará dando. Un ejemplo se puede ver cuando estamos viendo una película que dura 3 horas y a las 2 horas ya estamos súper aburridos, pero decidimos verla hasta el final porque ya falta poco para que termine. Otro caso se puede dar en la programación de un software que cerca del final de su desarrollo nos damos cuenta de un error de vital importancia. Corregirlo significaría comenzar casi de cero de nuevo, por lo que decidimos seguir adelante para no perder todo lo construido, a pesar de que de esta manera el producto final tiene casi la certeza de ser un fracaso total. El sesgo de cinismo ingenuo es la tendencia a interpretar las actitudes de los demás como motivadas por sesgos egocéntricos sin que haya una justificación racional para eso. Este sesgo ciertamente se puede ver potenciado por malas experiencias pasadas en las que las personas sí obraron de forma egoísta. Un ejemplo sería el pensar que todo el que te ayuda de alguna forma lo hace solo por el hecho de que le debas un favor y no por querer darte una mano. Puede que alguna persona te ayude en busca de que en el futuro tú le ayudes a él, pero mucha gente siente satisfacción por el hecho de ayudar a otros y eso es suficiente recompensa. Podemos decir en este último caso que la motivación también se la puede catalogar de egoísta, pero al menos es un egoísmo que no demandará nada de ti en el futuro. ¿Por qué no te gusta la PBS, Phoebe? Porque cuando mi madre se suicidó, yo me encontraba muy mal, ya sabéis, emocionalmente. Así que
Pensé que me animaría escribiendo a Barrio Sésamo porque me gustaba cuando yo era pequeña. No me contestaron nunca. No creo que ninguno de ellos supiera escribir. Solo me enviaron un maldito llavero y para entonces yo ya vivía en una caja. Ni siquiera tenía llaves. Lo siento, Phoebe, yo solo quería hacer una buena acción, como hiciste tú con los bebés. Eso no es una buena acción, solo quieres salir en la tele. Es algo de lo más egoísta. ¡Alto, alto, alto! Y lo de tener esos bebés para tu hermano, eso sí que fue egoísta. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Sí, fue un detalle por tu parte, pero hizo que te sintieras muy bien, ¿verdad? Sí, ¿y? Como hizo que te sintieras bien, fue algo egoísta. Oye, no hay buenas acciones desinteresadas, lo siento. Sí que existen. Hay cantidad de buenas acciones que son desinteresadas. ¿Te importaría ponerme un ejemplo? Sí, claro. Ya sabes, hay... Sí que me importa. Porque todo el mundo es egoísta. ¿Me estás llamando egoísta? ¿Te consideras todo el mundo? Oye, siento romper el encanto, Phoebe, pero las acciones desinteresadas no existen, ¿vale? Ya sabes lo de Santa Claus, ¿no? Encontraré una buena acción desinteresada, genio malvado. Soy incapaz de encontrar una buena acción desinteresada. ¿Recuerdas al viejo que vive al lado de mi casa? Pues fui sin que me viera y recogí con el rastrillo las hojas que había en la entrada, pero me pilló y me obligó a tomar sidra y galletas. Y me sentí maravillosa, maldito viejo estúpido. Puede que Joey tenga razón. Puede que todas las buenas acciones sean egoístas. Encontraré una buena acción desinteresada porque he parido a 3 niños y no permitiré que se críen en un mundo en el que Joey tenga la razón. Telemaratón de la PBS. Hola, Joey. Phoebe. Quiero hacer un donativo. Quiero donar $200. ¿$200? ¿Estás segura después de lo que te hicieron los de Barrio Sésamo? Sigo enfadada con ellos, pero también sé que hacen felices a cantidad de niños cuyas madres no se han suicidado. Así que, en fin, al apoyarles hago algo bueno, pero no disfruto en absoluto. Así que ya está, una buena acción desinteresada. Vale, pero al hacer ese donativo, ¿no te sientes mejor? No, es una mierda. Era para comprarme un hámster. ¿Un hámster? Pero si solo valen 10 pavos. Sí, pero no el que yo tengo controlado. Según parece, hemos superado la cantidad de donativos del año pasado. Gracias, televidentes. Y el donativo que lo ha conseguido lo ha recibido uno de nuestros voluntarios. Madre mía, debería decir uno de nuestros voluntarios mejor vestidos. El señor Joseph Triviani. ¡Mirad, mirad! ¡Joey sale en la tele! ¿No es genial? Joey ha salido en la tele gracias a mi donativo. ¡Oh, eso hace que me sienta! ¡Oh, no! El sesgo antropomórfico se basa en atribuir características humanas a animales, objetos, etc., y usar esto como base para una explicación que en realidad no tiene otros fundamentos. Un ejemplo de este sesgo se ve en la frase "la naturaleza es sabia", cuando se explica algún comportamiento animal o de adaptación de algún organismo. La naturaleza puede tener varias definiciones, algunas incluyen a los humanos, otras no. De cualquier forma, no es un ser pensante, por lo que no corresponde atribuirle dicho calificativo. Puede que se quiera usar en sentido metafórico, pero eso tiene un grave problema de romantizar a la naturaleza, algo que parece muy común en general. Se tiende a negar todos los horrores que se ven en la naturaleza, borrándolos de la memoria para favorecer una visión extremadamente parcial de la misma. Cuando se dice la frase, no se tiene en cuenta la enorme cantidad de especies que se extinguieron, las adaptaciones que se desarrollaron en algún momento porque eran buenas, pero luego terminan siendo perjudiciales, las veces que los seres vivos nacen con algún defecto garrafal que les cuesta la vida al poco tiempo de empezar la misma, etc. Si la sabiduría es la facultad para actuar con sensatez, prudencia o acierto, si valiera adjudicarle algún calificativo a la naturaleza, sin lugar a dudas, la sabiduría no sería el apropiado. Si la frase se dice específicamente por la adaptabilidad que tiene la vida como la conocemos, tampoco hay que sobreestimar la misma. Basta solo con pensar en qué porcentaje de nuestro sistema solar es apto para la misma y la conclusión es evidente. El efecto Forer es la tendencia de una persona a atribuirse descripciones generales como si fueran personales y específicas. El efecto se puede ver, por ejemplo, en las famosas predicciones de Nostradamus. Si uno las lee,
puede decir fácilmente que no tienen ningún sentido. Solo cuando alguien fuerza una interpretación en las mismas es que la gente puede verle alguna explicación. Las supuestas predicciones no dicen nada concreto, ni fechas, ni eventos, ni personas, nada. Todo está escrito de forma general y supuestamente metafórica, por lo que cualquiera con un poco de imaginación y o mucha paranoia puede interpretar lo que quiera de ellas. Este efecto también es el que utilizan los astrólogos para que la gente crea en sus predicciones o descripciones. Aquí pueden ver algunos ejemplos de las predicciones del día para un determinado signo en diferentes diarios. Pueden frenar el video para leerlas. ¿Alguna les parece que fue inventada o son todas reales? Todas estas predicciones abarcan de todo y cualquiera se puede sentir identificado por cualquier cosa que suceda, siempre que sea lo suficientemente creativo en la interpretación. El embaucador nunca trabaja solo. El público le ayuda. Si hace bien su trabajo, el público quiere ser engañado. Para la prueba de astrología les entregaron un horóscopo detallado a cada uno de los estudiantes. Les dijeron que lo había hecho un profesional basándose en la información que los estudiantes habían dado acerca de su fecha y lugar de nacimiento. En realidad estos horóscopos no eran exactamente lo que parecían. Les pedí a los estudiantes que clasificaran los horóscopos del 1 al 5 según el grado de precisión de los mismos, siendo el 5 para el más certero. 2, 3, 4, and 5. Okay, so we scored pretty highly with this. Let's do a little experiment. You've got your horoscopes right in front of you. Take them in your hand like this and hand them over your shoulder to the person behind you. Okay, everybody, and the guy at the end down there, you'll have to come up to the front because these people in the front don't have one now. Okay? Everybody change them around. Everybody's got a... Open up somebody else's horoscope and read it carefully, please. Oh, God. What a surprise. Todos habían recibido el mismo horóscopo. Las descripciones de personalidad eran normalmente válidas para todos, como hace poco ha tenido que recuperarse de una decepción. Algunas de ellas parecían específicas porque eran personales. Tu adaptación sexual te ha presentado algunos problemas. Y había otras que cualquiera desearía verlas convertidas en realidad. Posees un gran caudal de capacidad inutilizada. People like to believe certain things are true. And they like to fall for very specific, absolutely, enormously accurate horoscopes, right? Right. Of course they are. Did you have a question? Yes, I have a question. So why do people persist in ascribing to these systems? That's the big question, of course. And psychologically, that is the most interesting question. I think that people are trying to get some control over their lives. By knowing more about themselves, of course, they get control over their lives. But that's what we're doing, all of us, each and every day of our lives. Whether it's financial, whether it's emotional, whether it's a love interest, whether it's health, we're trying to get control of our lives. We're looking for power. And astrology offers you apparently a very old and a very easy formula whereby you can do that sort of thing. What you've presented me today is evidence that this can be misused or abused, but you have not convinced me that there is nothing to this. Oh, no, I didn't intend to do that. Okay, and I feel that your exercise today was kind of cynical and one-sided, and somehow it is wise to be unbelieving in this. Well, I can't prove it doesn't work. I can never prove it doesn't work. And I've seen it a lot of times where intellectuals have wanted to disprove mystical things because since it didn't fit into their framework of beliefs, they wouldn't allow it. But I can't prove to you that Santa Claus doesn't exist. I really can't. I can't disprove anything. I can't prove a negative. But I can show you that it's not very likely to be true. That's the best I can do. El efecto Dunning-Kruger
tiene como consecuencia que cuanto más se sabe sobre un tema, menos confianza se tiene en uno mismo y viceversa, mientras menos se sabe, más confianza se exhibe. Por ejemplo, esto se podría ver cuando empezamos a estudiar un tema y quizá estamos cerca del final del libro de estudio. Allí puede parecernos que nos falta poco para aprender y que estamos cerca de dominar el tema, por lo que seguro tengamos mucha confianza en nuestros conocimientos, hasta que llegamos al epílogo y nos recomiendan leer otros 5 libros para seguir profundizando en el tema. Si leemos estos libros, probablemente nos recomienden otros libros más hasta que lleguemos al límite del conocimiento actual en la materia. A medida que vamos avanzando, vamos descubriendo no solo cuánto desconocemos, sino cuánto habíamos subestimado lo que nos faltaba por conocer. Es como escalar una montaña de la que no vemos el pico desde la base porque está cubierto de nubes, y a medida que subimos vemos que hay cada vez más y más camino por recorrer, pero recién cuando empezamos pensamos que el pico estaba mucho más cerca de nuestro alcance. Este sesgo se da no solo en materia de conocimiento científico, sino también en cuestiones de habilidad. Imaginemos, por ejemplo, un niño que vive en un pueblo pequeño del que nunca salió. Puede que él sea el mejor jugador de fútbol en el mismo y crea que es el mejor del mundo, pero cuando se va a probar un equipo de primera división de su país, falla en la prueba. Su propia ignorancia sobre las habilidades de otros jugadores era tan grande que sobreestimó sus capacidades. El efecto anclaje es la tendencia a sobreestimar la importancia o validez de la primera información que tenemos para tomar una decisión. Este efecto es utilizado muy a menudo por los comercios en diversas situaciones. Una puede ser en épocas de descuentos, en donde en la etiqueta nos remarcan cuánto han rebajado un artículo. Puede que le hayan subido el precio unas semanas antes de hacer el descuento, o puede también que las características del mismo no sean realmente atractivas para nosotros. Pero como vemos un descuento importante, sentimos que seríamos unos necios si no lo aprovechamos. Otro uso que dan los comerciantes a este sesgo es la de ofrecernos primero un producto muy caro y que supera ampliamente nuestro presupuesto. De esta forma, es más probable que compremos un producto más caro del que realmente íbamos a buscar, anclándonos en que la calidad de lo que queremos no debería ser muy distinta de ese producto tan caro pero tan bueno que nos ofrecieron inicialmente. Además, el producto que compramos no nos va a parecer tan caro si lo comparamos con ese primero que nos ofrecieron en primera instancia. El sesgo de automatización es la tendencia a tener un exceso de confianza en los sistemas automatizados, llegando a confiar en estos aun cuando contamos con información correctamente fundamentada que dice lo contrario. Un ejemplo sería confiar ciegamente en el corrector de texto de WhatsApp o cualquier procesador de texto, que quizás nos corrige una palabra agregándole un tilde o sacándoselo, cuando el contexto de lo que queríamos escribir estaba bien como lo habíamos escrito originalmente. Otro ejemplo sería el confiar en que Google Maps nos está dirigiendo por el camino correcto, a pesar de que vemos indicios de lo contrario. Puede que falle el GPS o puede que el mapa no esté correctamente actualizado, pero sin embargo seguimos sus instrucciones sin cuestionarlas lo suficiente. En línea con el sesgo anterior, el efecto Google es la tendencia a olvidar información ya que pensamos que la misma la podemos encontrar con facilidad en Internet. Esto no es necesariamente algo malo, ya que es una cuestión de practicidad, pero puede que nos juegue en contra en alguna que otra situación. Por ejemplo, es común que nos olvidemos de los cumpleaños porque sabemos que Facebook o alguna otra aplicación nos va a recordar los mismos. Es importante estar atentos para no olvidarnos de los cumpleaños de las personas que son más importantes para nosotros. La reactancia es la tendencia a rechazar indicaciones, normas u órdenes cuando se percibe que las mismas limitan o pueden llegar a limitar nuestra libertad personal, independientemente de las justificaciones que haya para las mismas. Un ejemplo se puede ver en algunos hijos que desobedecen a sus padres cuando éstos les ordenan no ver a cierta persona porque piensan que es una mala influencia o que no vayan a cierto lugar porque es peligroso. Al margen de lo acertadas o no que son las órdenes, los hijos tienen una tendencia casi instintiva a querer rechazarlas y hacer lo contrario a lo que les dicen. Otro caso se puede dar en una negociación cuando ofrecemos una pésima primera opción a la otra persona, sabiendo que ésta nos la va a rechazar,
pero para hacer que sea más propenso a aceptar o hasta proponer la opción que realmente queríamos adoptar. Este es un claro caso de manipulación que espero que todos dejemos de utilizar de forma consciente. Y eso es todo por hoy. ¿Se te ocurren más ejemplos de estos sesgos? Déjamelo saber en los comentarios. Si les parecen interesantes estos videos, se pueden suscribir al canal y darle clic al like y a la campanita para mantenerse actualizados de futuros videos. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.